Bien, entonces fíjate, para no andar aquí de juguetones cambiando entre pestañas, vámonos aquí en nuestro diagrama y le vas a dar aquí en File, en la parte superior izquierda, File, Export, y vamos a exportarla como PNG. Y le vamos a poner en este caso World EER, entidad relación. Guardamos, navegamos hasta allá. Lo tengo por acá. No quiero que veas lo que tengo en la parte izquierda porque te vas a asustar. Y ahí lo tenemos. Entonces aquí ya no nos vamos a asustar. Entonces, como contexto, un country, esto es una relación muy obvia. Un country puede tener muchas ciudades asociadas. Pero una sola ciudad pertenece solamente a un país a la vez. Esto es obviamente la ciudad, en este caso yo soy de México. México puede tener muchas ciudades. Está mi ciudad que es Zacatecas, por ejemplo, otra, por ejemplo, que sea, no sé, otra ciudad de Zacatecas por acá, por ejemplo, es Fresnillo, otra, por ejemplo, Río Grande, otra ciudad, por ejemplo, podría ser Valparaíso, otra ciudad también pudiera ser Calera de Víctor Rosales. Todas estas ciudades que te he dicho son del estado de Zacatecas, pero pues obviamente se puede decir que estas ciudades pues están en la Ciudad de México. Obviamente pues la ciudad de Zacatecas en este caso pues pertenece solamente a México, obviamente en teoría. Entonces pues es lo mismo acá, es una relación lógica tanto aquí en MySQL en nuestro curso como en la vida real. Un país puede tener muchas ciudades, pero esa ciudad pertenece oficialmente solamente a un país a la vez. Entonces pues vámonos por allá. Cerramos todo este desastre y vamos a poner nuestra primera ejemplo de un inner join. Ahora que ya sabemos eso, fíjate, vamos a ponerle aquí un select. Aquí si le das tu insert, fíjate cómo se pinta un cursor parpadeante hacia abajo. Esto es un problema porque si tú escribes te va eliminando letras. Entonces vuelve a presionar insert y se quita. Insert parpadeando. Insert sin parpadear. Entonces a veces por querer eliminar presionas insert sin intención y por eso se pinta a este cursor hacia abajo parpadeante. Entonces ese me cae muy gordo. No me gusta. Entonces vamos a ponerle un select. Y de la tabla city queremos el ID, el name, el name, from city. Esto es lo que ya conocemos hoy en día. Ahí lo tenemos. Pero ahora imagínate que queremos obtener datos del city y del country. Pero obviamente en un mismo select. Entonces, aquí es donde entra ya esto. Vamos a ponerle aquí from city. Y obviamente, para que puedas unir datos, tiene que ver la relación de primary key con foreign key. Porque acuérdate que una foreign key no es más que un mapeo a una primary key existente en otra tabla. Entonces, obviamente ya está de más que te diga que para poder hacer un join, tiene que haber relación de, en este caso, de padre e hijo, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a decirle que from city y del country que queremos. Pues queremos el name también. Queremos el name. Y queremos, vamos a ponerle aquí mejor primero el continent. Continente. Seleccionamos y nos da un error. Pues nos dice que columna desconocida. Continente no existe en city, obviamente. Pero si hacemos aquí un from, vamos a ponerle acá, voy a escribirlo y ya después te lo explico. From city. Vamos a unirnos con la tabla country. Pero obviamente tenemos que unirnos con una condición. Para eso vamos a ponerle on
Fíjate, ¿qué está pasando por acá? Como yo te dije, pues una foreign key no es más que un mapeo a una primary key existente en otra tabla. Es decir, si existe la foreign key 5, por ejemplo, ese 5 existe como primary key en otra tabla. Eso ya lo vimos. Entonces fíjate cómo acá ya todo cobra sentido. Le estamos diciendo, sácame datos de la tabla city, pero me quiero unir, así lo puedes ver, unir. Quiero juntar la tabla city con la tabla de country. Ah, está muy bien, pero ¿cuál es la condición? Ah, pues la condición, normalmente, el 99.99% de veces va a ser la unión entre primary key de una tabla, en este caso de la tabla country, con la primary key, con la foreign key de otra tabla. Obviamente. Entonces, como nosotros sabemos que una foreign key no es más que un mapeo, una primary key existente, pues obviamente la comparación casi siempre va a ser por igualdad. Pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ponerle finalmente un order by. Vamos a ponerle por name. Entonces fíjate, ejecutamos. Y fíjate cómo aquí nos dice name es ambiguo. Vamos a ponerle aquí city.name. Ya después vamos a ir viendo todo esto poco a poco. Ahorita estamos viendo de menos a más. Y sorpresa, ya nos da resultados. Vamos a ver qué está pasando por acá. Vamos a desmenuzar todo esto. Lo tenemos justo por acá. Vamos a desmenuzar toda esta consulta. Fíjate, acá lo primero que tenemos que ver es que en este ejemplo estamos usando la sintaxis explícita para codificar un inner join. Sí, así como lo estás usando, como lo estás oyendo. Esta es la sintaxis para un inner join explícito. Esta sintaxis es llamada también la sintaxis SQL92, porque fue introducida por el estándar SQL-92. Efectivamente. Además de esto, es considerado una buena práctica usar esta sintaxis. Entonces, vamos a ponerle por acá. Sintaxis explícita de un inner join. Se le conoce como SQL, sintaxis SQL-92. Entonces dice, para unir datos de dos tablas, tú debes codificar el nombre de las dos tablas en la cláusula from, junto con la keyword join. Y una frase, un enunciado, como lo quieras ver, que especifique la join condition. Acuérdate que esto se conoce como la join condition. Entonces, pues primero, pum, te codificas el nombre de las tablas en cuestión en la cláusula from junto con la cláusula o con la keyword, join, y usando una join condition conectada con la palabra clave on. Obviamente aquí en este punto, como te decía, la join condition, eso que ponemos en el on, la join condition indica cómo las tablas deben ser comparadas. Obviamente aquí un inner join pues no es más que una comparación entre tablas para lograr una unión. Es decir, en base a una comparación, porque esto no es más que una comparación como esas que hay en programación. Entonces, de acuerdo a la join condition es básicamente eso, no es magia aquí. La join condition indica cómo las tablas deben ser comparadas para posteriormente ser unidas. Si no se pueden comparar, pues obviamente menos se pueden unir. Es decir, por ejemplo, tú te puedes comparar, por ejemplo, con una inteligencia artificial porque no tiene varias cosas en común, pero por ejemplo no tiene sentimientos. Entonces, la mayoría de los casos, vamos a poner nuestro diagrama para que quede todo esto bien documentado.
Dice la join condition de un inner join indica cómo las tablas deben ser comparadas. Entonces, siguiendo con esto, vamos a ponerle por acá. Todo esto tiene que quedar bien documentado. Dice: en la mayoría de los casos, dichas tablas son comparadas basadas en la relación que existe de una primary key de la primera tabla con la FK de la segunda tabla. Pudiéramos decir en este contexto que from city es la primera tabla y country es la segunda tabla. Entonces aquí estamos comparando una PK de la primera tabla, una PK de la segunda tabla, depende cómo lo veas, con la foreign key de una segunda tabla. Pero no te preocupes, todo esto lo vamos a ir viendo. Aquí vamos a usar mucho el término tabla de la izquierda y tabla de la derecha. En este punto, como tenemos el SQL, from city representa la tabla de la izquierda y country representa la tabla de la derecha. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. De momento, a estas alturas del video y del curso, quédate con que las tablas se pueden unir, se pueden sacar tablas de dos o más tablas si es que tienen relación. Esa relación es comúnmente entre foreign key y primary key con una comparación de igualdad, como lo estamos viendo justo por acá. Saludos.